amigos y amigas, bienvenidos a este espacio de diálogo abierto y honesto, en el que nos atrevemos a conversar y cuestionar lo que nos rodea. Somos un equipo de 4 amigos y colegas movilizados por temas que, por su naturaleza incómoda, suelen ser ignorados o silenciados, pero que son cruciales para visibilizar realidades y generar cambios. Somos Valentina, la puya cartagüeña, Viviana, la jefe, pero en este espacio no es, solo de puertas para afuera y de 8 a 6, lunes a viernes. pero estamos de 8 a 6. Pero acá no. Andrea, La miel sarcástica, Quique, el sin definición. Eso que tiene un hijo. Y esto es De cierta manera. de comprender que lo que físicamente le hace hombre no está para imponerse ni para estar por encima de nadie. Hola a todos, otra vez de nuevo por acá. Esto es De cierta manera un podcast hecho por 4 amigos y colegas que nos cuestionamos diferentes temas y que creemos que en el día a día puede o suele ser incómodo conversarlos. temas que, como lo decía Valen, incluso ni siquiera necesariamente tienen que ser incómodos, sino que también se convierten en paisaje, quizá como uno de los temas que vamos a abordar el día de hoy. Como lo decía Valen, somos un equipo de 4, generalmente estamos acompañándolos en cada episodio por duplas. El día de hoy estaremos Valentina, que me pueden encontrar en redes sociales como solo Instagram, Valentina Guerrero R. Y Viviana, que me pueden encontrar en Instagram como @VivianaOrtizV. Pero eso no es todo, porque hoy nos acompaña una parte fundamental también de cierta manera, pero esta vez en un rol como invitado. Estará con nosotros y en esta mesa Quique, que me pueden seguir como @soy Quique Forero. Y extrañamos en este episodio a Andrea, que es nuestro cuarteto, pero que el día de hoy pues estaremos direccionando todo el tema Valen y yo y Quique como invitado. Recordamos que cada 15 días tenemos un nuevo episodio que podremos encontrar en nuestras plataformas favoritas, como Spotify, como Apple Podcast y también en iVoox como De Cierta Manera. Y si quieres seguirnos en Instagram como @sigue_cp. Cuéntame quién te bañó, quién te vistió, quién te dio el desayuno. Este episodio, antes de que entremos como en materia, quiero resaltar, y es el episodio número 10 y me emociona mucho porque pues ya casi llegamos como a la finalización de esta temporada. Eso sí se puede decir, esta temporada. Y me parece muy bonito porque es muy rápido y con los millones de oyentes que están en sus casas, en sus carros, que nos apoyan cada 15 días. Hoy queremos plantear una discusión, por eso el invitado es Quique, como lo mencionó Vivi, y si lo queremos llamar así, una discusión o una conversación, y es sobre siendo hombre, partiendo desde esa condición de hombre, ser hombre, esposo, y sobre todo, y quiero resaltar ese sobre todo, es ser papá de una persona de sexo hombre también. Entonces reflexionar un poco sobre cómo es asumir las nuevas masculinidades y mejor aún, educar a partir de ellas. Yo creo que es una reflexión muy amplia, igual la vamos a ir cogiendo como diapiticos, como para ir entendiendo diferentes conceptos como que tiré en esa pregunta o premisa. Bueno, sí. Sí, porque además Valen, pues digamos que con todo lo que habla, se toca el tema de las nuevas masculinidades, que me parece algo muy importante en esta época actual, además porque no solamente se trata de eliminar como la idea de que los hombres deben ser proveedores o protectores, sino que esas nuevas masculinidades, como lo decía, invita a pensar, y yo creo que a resignificar eso de ser hombre en la sociedad, porque durante mucho tiempo nos vendieron, incluso yo creo que todavía nos siguen vendiendo, una masculinidad muy rígida, en donde el hombre está asociado a tener que ser fuerte, a ser dominante, a ser una persona emocionalmente distante quizá, o incluso eso lo vinculamos también a la violencia de género. Y resulta que estas nuevas masculinidades, pues no es un tema
totalmente nuevo. Ese surge gracias a los movimientos feministas que tomaron fuerza en el siglo XX más o menos, especialmente a partir de los años 60 y 70, en donde no solamente se dio paso para hablar de la opresión femenina, sino también de la opresión masculina que están sufriendo pues los hombres a través del efecto del patriarcado. Entonces estos movimientos se desarrollaron bajo unos estudios de género, teoría crítica, y comenzaron a explorar cómo los hombres también se veían limitados y afectados por los estereotipos tradicionales de género. Por lo que estas nuevas masculinidades entonces proponen ese cambio de paradigma. Hablan de que los hombres tienen que mostrarse también como seres vulnerables, expresar emociones y no, por ejemplo, reprimirlas sin miedo a ser juzgados, que construyan relaciones de empatía y de respeto, y no solamente cambios de comportamiento, sino también como reflexionar y repensar esos modelos tradicionales que limitan tanto a los hombres como a las mujeres. Yo creo que, y antes de entrar a conversación con Quique, ese concepto que no es tan nuevo, aunque pensemos que es muy nuevo porque pues su nombre hace pensar que es nuevo por nuevas masculinidades, encontré que puede responder mucho o se basa en el capítulo 4 del programa de acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, que se dio en 1994, donde las nuevas masculinidades, o hacían como una petición de que las nuevas masculinidades o la masculinidad debería responder a eso de asumir esa función social y familiar que va más allá de ser un proveedor económico, ¿sí? Y es como lo mencionaba Vivi, es entre muchas otras cosas eliminar esa barrera o esa represión, ¿sí? Como esa represión emocional, también hacerse cargo de la paternidad con los hijos e hijas, ambos. Entonces yo quisiera que empezáramos la conversación con Quique, es en una pregunta que hizo Vivi ahí, y es, ¿qué es ser hombre? Hola a todos, bueno, muchas gracias por estar acá con nosotros nuevamente en un podcast diferente. Creo que tengo el gusto y el privilegio de estar en un episodio nuevo donde, además de ser invitado, vamos, creo que a conversar un tema que es necesario hablar, y bueno, pues eso me tiene muy feliz. Para empezar a hablar de qué es ser hombre, nos fuimos muy existenciales. Comprender el concepto, que puede ser amplio, pero a la vez creemos que puede ser como tan fácil de definir, a mí me lleva siempre a pensar desde un punto de vista biológico, como para aterrizar la idea. Y sé que a medida que va a pasar el tiempo en este episodio, voy a ser bastante funable, porque creo que me desmarco un poco de las tendencias actuales, pero para mí ser hombre, más allá también de ser la persona que posee el aparato reproductor masculino, entiéndase como pene, también pasa por ser aquella persona que está en la capacidad de comprender que lo que físicamente le hace hombre no está para imponerse ni para estar por encima de nadie, ni tampoco está para que le lleve a ocupar roles y cargos dentro de la sociedad que signifiquen siempre tener poder. Parto de la idea que el hombre está en su fin único siempre para poder brindar amor, y creo que eso es algo que como sociedad no hemos comprendido, porque para entender un poco también cómo voy a responder de ahora en adelante, yo soy cristiano católico, y eso de cierta manera me implica pararme desde mi concepción, no tanto como religión católica, sino como concepción de una persona que quiere seguir a Cristo. Y recuerdo que cuando hablaban sobre el término de nuevas masculinidades, una vez me dijeron, es que las nuevas masculinidades no son tan nuevas, las nuevas masculinidades siempre han existido. El referente o el prototipo que el hombre tiene de ser masculino es Cristo. Y yo pues me quedaba pensando y preguntaba por qué. Porque decía, porque Cristo es el único que ha podido amar a la mujer tal cual es. Y yo decía, ¿pero por qué? Y entonces retomábamos a pasajes bíblicos donde Cristo se opone a que maltraten a una mujer. Cristo le da dentro de los 12 discípulos un cargo una posición importante a María, no María su madre, sino María Magdalena. Y al final Cristo le deja, creo que es lo más contundente que Cristo le dejó a la humanidad, es decir, esposos, amad a sus esposos como Cristo amó a la iglesia. Y cuando yo comienzo a pensar en eso, veo que históricamente ahí estuvo el problema del hombre, que de entrada no comprendió esto. Y creo que por eso existen tantas injusticias en cuanto a lo que ha sido el papel del hombre en la sociedad, porque creo que no comprendió que era amar. Y creo que desde ahí me voy a parar.
Creo que el hombre le hace hombre la capacidad para amar. Y creo que ahí lo puedo definir. Y ahí puedo pararme y con tranquilidad que creo que podemos seguir llevando esta conversación sin necesidad de que pues haya posiciones encontradas, porque es muy normal. Pero creo que por ahí voy a partir. Y creo que es lo que más me define a mí también como hombre. Y eso, dejo claro una cosa. Yo creo que tampoco he aprendido a amar todavía. Traigo como dos cosas. La primera fue algo del último que dijo, y es que, no sé, creo que fue eso que interpretamos mal. Y interpretamos mal como la enseñanza que nos dejó Cristo, ¿cierto? Sí, creo que sí. Y ahí bien dijo Nietzsche que no hay hechos sino interpretaciones. Sí, por eso también creo que no hay una única forma de ser hombre, sino que pueden haber muchas formas de ser hombre. También depende a quién le preguntemos y bajo la figura, conceptos, ideas de cómo responda, que en este caso Quique nos está respondiendo desde una figura cristiano-católica, ¿cierto? Sí, ahí, Valen, perdón. Creo que por eso se habla de nuevas masculinidades y no de nueva masculinidad, porque efectivamente hay un montón de formas de ser hombre, ser mujer, de expresión, por ejemplo, en temas de género, lo que ya hemos hablado en otros episodios, que se van limitando o que van dependiendo de la persona y de cómo la persona quiera ser. Y lo segundo que traigo de lo que contestó, que me pareció muy bacano, y es que ser hombre es comprender que lo que nos han entregado el universo, Dios, el ente que nos haya entregado esto, comprender que físicamente lo que nos entregaron no es una herramienta para ejercer poder sobre el otro, no necesariamente mujer, ¿sí o qué? Sobre el otro. Y ahí la historia, creo que de las nuevas masculinidades muestra una evolución continua, desde la resistencia a los roles y esas nuevas formas de ser hombre, muchas formas de ser hombre que pueden ser más inclusivas, más equitativas y también emocionalmente saludables, que es como uno de los puntos. Y en episodios anteriores que estuvimos con la profe Gina, nos mencionó algo que a mí me marcó mucho, y es que ella lo dijo, el patriarcado, no hablo de masculinidad, sino el patriarcado nos ha hecho daño tanto a mujeres como a hombres, y mencionaba mucho esta parte o subrayaba esta parte de los temas emocionales que han sido tan minimizados en ellos. Entonces, ¿cómo se identifica Quique, sí, con la idea de esas nuevas masculinidades y cómo refleja eso en la forma de ser papá y de educar a Matías, digamos el nombre? Sí, no hay problema. Bueno, muy buena pregunta. Yo ahorita pensaba y también como que trataba como de traer a mi mente también las definiciones que otras personas han venido dando sobre nuevas masculinidades, y pensaba que todos tienen razón, pero que nunca nos hemos sido capaces como de poner de acuerdo, que hay puntos donde no vamos a poder nunca converger, pero que lastimosamente como seres humanos terminamos es más como por censurar y silenciar aquellas opiniones que no nos gustan o que no queremos escuchar. Y lo digo porque no sé si a los oyentes también les ha pasado que encuentran una persona con la que tienen afinidad en muchas cosas, pero hay una cosa en la que nunca pueden estar de acuerdo y que prefieren ignorar esa cosa y nunca tocarla y como vedarla de los temas de discusión para poder llevar una fiesta en paz y tranquilos. Y creo que eso es un error. Y creo que nos hemos equivocado en querer omitir cosas de las cuales no queremos hablar o no queremos escuchar porque no son afines a nosotros. Y cuando yo escucho nuevas masculinidades, creo que para mí el error está en creer que hay que feminizar actitudes del hombre. Eso es donde creo que de pronto puede haber un punto de quiebre entre lo que yo pienso y lo que de pronto actualmente están implantando en la sociedad. A ver, yo voy a comenzar por algo, voy a partir de mi génesis. Y es que, por ejemplo, yo ahorita pensaba, porque de cierta manera yo soy igual al resto de los hombres, porque yo encuentro que yo a veces tengo una fuerza desmedida. ¿Fuerza física? Sí, fuerza física. Y yo no voy al gimnasio ni nada, pero yo tengo fuerza. Y a veces la gente me dice, es que es muy brusco. Pero yo lo hago sin querer. Es decir, yo no mido mi fuerza, pero también he encontrado que hay cosas que siento que también me hacen diferente a ciertos hombres. Y es que así me toca llorar, yo lloro, que no me da pena llorar. Y eso lo digo porque el primer hombre que yo vi llorando en mi vida fue mi papá. Y lo vi llorando a moco tendido. Y no lo vi llorando una vez, lo vi llorando varias veces. Y creo que eso me hizo ni siquiera comprender. Normalicé el llanto en el hombre. De entrada normalicé el llanto en el hombre. Y pasa algo muy curioso, y es que en mi familia
en mi núcleo de crianza, mi papá era el ser tierno, cariñoso, y mi mamá era la ruda. Ujú. Entonces, mi papá siempre era de mi amor, mi vida, y pues para mí eso era lo normal. Pero luego yo comenzaba a compararme con otros compañeritos en la escuela y encontraba que la mamá era la que ocupaba ese rol, que era la que trataba bonito, cariñosamente, y que el papá era como el tosco, como que el que no le importaba nada. Pero de cierta manera yo siempre creo que me vinculé más con mi papá y siempre tuve como más ese acercamiento en todo sentido, en el cual yo decía, puedo confiar en él. Ujú. Y siento que eso también me ayuda a aterrizar y a canalizar como toda esa energía o toda esa fuerza que puedo llegar a tener, porque, o sea, yo quiero ser honesto, yo simplemente no solamente soy fuerte físicamente, sino que también me he dado cuenta que he heredado, mamá es comunicadora social y periodista, y es muy contundente en lo que dice y en lo que habla, se le nota la profesión, ella dice algo y así como lo decía, así se tenía que hacer. Yo le decía a mi mamá que ella parecía el papá y mi papá la mamá, pero yo le heredé eso a mi madre, ser muy contundente, y en el fondo encontré que también podía lastimar a los otros. Entonces todo eso me llevó a pensar, bueno, ¿y yo qué clase también? Ahorita pensaba, ¿yo qué clase de hombre era? Pero en el fondo también encontré tranquilidad, porque entendía que yo podía ser hombre y podía llorar y podía expresar mis sentimientos y podía ser frágil, podría ser vulnerable, y que no estaba mal, y que para mí eso era normal, y que yo veía que eran pues amiguitos, cosas así que no lloraban, y era lo normal escuchar, el que llora es una niña. Y también empecé a ver que también en mi casa o no había algo que no estaba bien o había algo diferente, en el sentido de que desde el inicio había una concepción de ser hombre muy diferente a lo que había en el resto de las personas que me rodeaban, y yo creo que eso me definió en lo que actualmente soy, y creo que ahí comencé a entender que la nueva masculinidad no es tan nueva, es que los hombres, por nuestro ego, por nuestro orgullo, por la idea que nos han vendido que somos fuertes, de que no nos podemos quebrar, de que tenemos que ser de X o Y manera, hemos creído que hay que ser fuertes y hay que ser rudos, y que no podemos expresar sentimientos, y que no podemos ceder la toma de las decisiones, el poder. Y luego porque incluso en mi casa o en mi hogar, yo trato con mi esposa de que todo sea consensuado, de que yo no tenga la última palabra en las decisiones y en las cosas, y que se la he tenido es porque ya me ha dicho que lo haga, y que no me parece que está mal, ni tampoco me parece que está bien, es como ella lo ha asumido. Y también porque ella me dice, en ocasiones me he dado cuenta que a mí me cuesta mucho tomar una decisión, y ahí es necesario tomar decisiones, y he encontrado que ni siquiera es porque yo sea hombre, ya sea mujer, o por algo que tenga que ver con el machismo, sino también por algo muy propio de la personalidad, y que en muchos hogares pasa, aunque no lo quieran notar, y es que hay mujeres que toman la decisión porque el hombre no es capaz, y que hombre que no está mal, porque alguien que tiene que tomar la decisión, alguien que tiene que decir hacia dónde ir, y yo intento también como en una segundo momento también de la pregunta, intento con Matías también transmitirle lo mismo, y me he dado cuenta que él y yo somos iguales, tenemos un temperamento fuerte, pero yo intento todo el tiempo apelar a cómo era mi papá, y tratar de tratarlo con amor, con ternura, decirle mi amor también, mi vida, no importa delante de quién estemos, como para que él también comprenda que podemos expresarnos con cariño, que podemos expresarnos con ternura, y que eso nunca nos va a hacer menos hombres. Ahí Quique mencionó varias cosas interesantes y quiero resaltar algo, y es el tema de la fragilidad, porque es que vinculado a las nuevas masculinidades existe la masculinidad frágil, y de allí se vincula todo el tema de lo que mencionaba Quique del machismo, que no necesariamente el tema de consensos o acuerdo con la pareja vincula actos de micromachismo, de machismo, pero digamos que en la masculinidad frágil sí es como el hombre que tiende a tener rasgos muy masculinos, y que sí aquello femenino que puede ser otorgado no solamente a algunos comportamientos como el llorar, que Quique lo decía, pues que ya obviamente desde la familia, desde el papá lo ha desmitificado, y que eso también le está inculcando a Matías, pero también otras actitudes
como el rechazo de los hombres a tareas del hogar o al cuidado de los hijos, o la homofobia o el desprecio hacia prácticas o productos que están generalmente vinculados a la parte femenina, que hace parte también de esa masculinidad frágil, de yo sentirme vulnerable, no solamente por estar expuesto, sino porque siento que esa hombría que se ha construido socialmente pues ha sido afectada. Entonces, que los hombres no se pueden maquillar, que no se pueden echar un polvo. Ahorita digamos que no está tan marcado, yo creería que en esta época actual, porque yo cada vez veo más hombres, por ejemplo, con las uñas pintadas, y no necesariamente eso va vinculado a una identidad de género en específico, sino que simplemente es un gusto, es una forma de expresión corporal o de moda. Exacto, y eso me parece también muy chévere rescatarlo, pero no sé si Quique también en su experiencia antes de ser papá, por ejemplo, porque yo creo que el ser papá y la experiencia que tuvo con el papá, pues eso le ayudó a desdibujar muchas cosas, pero quizás socialmente, con la familia, en el colegio, con los amigos, se veían muchísimos comportamientos así vinculados a la masculinidad frágil. Bueno, yo todo el tiempo en mi adolescencia tuve un problema, era que yo era como, que no lo crean, yo era tímido y a mí me costaba muchísimo relacionarme con las mujeres y había niñas que se me acercaban y yo no era capaz de hablarles, y menos si me decían, ay, me gustas, y yo, ¿qué? ¿Qué hago? Dios, auxilio. ¿Cómo debo responder masculino? Me voy, yo no soy capaz, y antes las ahuyentaba. Yo decía, uy, no, ¿cómo así? No, nunca estuve preparado como para eso, hasta un cierto punto de mi vida. Y eso me llevó todo el tiempo a estarme relacionando con hombres. Y yo me relacionaba mucho con hombres. Y llegó un momento de mi vida en que eso cambió. Como pasé de la niñez a la adolescencia, y llegó un momento en que me relacionaba mejor con las mujeres. Porque sentía también que el ser hombre, de cierta manera en la escuela, vinculaba con ser agresivo, o con que solo le podía gustar el fútbol, o con que solo le puedan gustar los deportes de contacto, y venga, y a mí me gusta el fútbol, y yo lo disfruto, pero... O hablar todo el tiempo de mujeres, o hablar todo el tiempo de temas sexuales. Llegaba un momento en que yo no me vinculaba muy bien con eso, también por lo que había recibido mi papá. Y la importancia es como de respetar a la mujer y a todo ser humano, sin importar su condición, raza o religión. Yo siento que eso también me lleva como a no estar muy de acuerdo con muchas actitudes de mis compañeros, que no los juzgo, es como nos han criado y como hemos venido siendo criados. Pero yo siento que ahí no me podía como relacionar bien con ellos, y menos con el tema de la pornografía, porque era todo el tiempo pornografía a la lata en, creo que grado de noveno, de 10 y 11, era pornografía full, y pues no es la forma en la que ellos se encontraban como, no sé... Pues descubrimiento también de lo que significaba, pues que sí. Para ellos significaba ser hombre. O como también quieren vivir su sexualidad, sí. Sino que pues ahí yo no, digamos que por los valores que ha recibido, yo no podía entrar, y mucho menos como que llegar y manosear a una compañera, cosas así. Yo lo veía mucho en la escuela, lo veía mucho en el colegio, en que le daban un abrazo, pero le mandaban la mano por donde no era, y yo a veces veía que mis compañeros no hacían nada, y yo, bro, la madre, yo me hago respetar. Y yo, digamos que en ese tipo de comportamientos nunca fui capaz de entrar. Incluso eso me lleva a que incluso saludar a una persona, yo a veces la saludo de mano. Para mí saludar de eso a una persona es porque llevamos años conociéndonos, ya sea hombre o mujer. No nos saluda eso a nosotros. No. ¿Cierto? No, es que no sé, no entro como en esa dinámica aún. Pero también entiendo que es algo que también cargo desde muy pequeño, que he venido aprendiendo a manejar, y es también cómo relacionarme con la mujer sin necesidad de que haya tanta sexualidad de por medio. Uh-huh. Entonces creo que ahí he encontrado que en mi adolescencia hubo un punto de quiebre y hubo algo que me diferenció y que me llevaba a pensar diferente a mis compañeros. Ahí volvamos, perdón Vivi, a un punto que mencionó inicialmente, que fue normalización, ¿sí? De algunos comportamientos que a veces pueden tornarse a algunas actitudes de hombres que creemos que son femeninas, ¿sí? Y volver también al tema de ser papá, ¿sí? Que es cómo asumir también esa paternidad desde esas nuevas masculinidades, y es ¿cuál ha sido uno de los mayores desafíos que se ha enfrentado con
con la paternidad para tratar de ser un papá diferente al estereotipo tradicional, ¿sí? O sea, me explico. Por ejemplo, cómo inculcarle a un hijo, o en este caso a Matías, en este caso no puedes llorar. Pues yo no sé cómo lo hacen. Pues no puedes llorar, no porque seas hombre, o sea, entonces ¿cómo se hace? ¿Sí me hago entender? Muy buena pregunta. Yo creo que eso lo construyó uno previamente antes de ser padre. Y a mí me lo ayudó a construir. Mi mamá era muy, muy autoritaria y eso me llevó a también tener actitudes no autoritarias, sino que a mí, yo creo que por eso de pronto no me ha costado, y yo he visto que también eso me ha ayudado mucho a que la mayoría de jefes que yo he tenido todos han sido mujeres. Y para mí ha sido muy normal que sean mujeres, pero hay personas que, pues todavía hay hombres que todavía no toleran que una mujer pueda ser el jefe. Y pues me parece una bobada, y igual el tema para mí está en las capacidades, no en el género. Y mi mamá siempre fue muy de, venga, lave los platos, tienda la cama, barra, trapee, meta la ropa a la lavadora, sáquela, lave baños, y si no hace eso no sale a la calle. Y desde los 6 años, yo recuerdo, a mí eso me marcó muchísimo, porque yo quería salir y, no puedo salir, ¿por qué? Porque no he lavado los platos y me da pereza. Es que usted lo ponen a lavar platos, usted lo ponen a hacer cosas en la casa. Y yo decía, sí, es que tan bobo. Entonces yo recuerdo que yo nunca salía porque me daba mucha pereza, pero con el pasar del tiempo fui normalizando que tenía que hacer cosas en la casa y tenía que colaborar, y incluso hay tareas en el hogar que mi esposa no hace, y no porque no las pueda hacer o porque no las quiera hacer, sino porque siento que es algo que yo lo hago bien y que yo lo puedo hacer y que no le veo ningún inconveniente. Incluso la primera persona que se levanta en la casa todas las mañanas soy yo, y me pongo en función y en disposición. Pero pues también he visto que uno como hombre también le recarga mucho a la mujer ciertas obligaciones, que lo digo no obligaciones como responsabilidades de la mujer, sino obligaciones dentro del hogar, entiéndase, por todos los quehaceres que uno como hombre no es capaz. Y a mí me da mucha pereza cocinar, pero si me toca hacerlo, lo hago. Y creo que también eso lo pude vivir cuando Matías nació. Eso fue un problema porque yo le dije a María José que yo no quería irme para otra casa, que yo quería estar los 15 días con ella y a disposición de ella. Y entonces ella me decía, no, la cultura familiar, es que la mamá de la mujer cuide la dieta. Y yo decía, no, de ese cuento para otro lugar y para otro día. Yo no creo en eso. Yo creo que yo lo puedo hacer. Y los primeros 15 días yo estuve a cargo de María José y del bebé. Y de la cocina. Y yo le cocinaba, y cocinaba un desastre a veces, pero yo lo hacía todo. Y yo creo que también en parte eso me ayudó a poder también vivir la paternidad de forma diferente, porque creo que desde el momento en que Matías nació me tocó todo el proceso del parto. Yo vi cómo a Matías durante el proceso iba ya saliendo a este mundo, y me tocó todo el proceso de parto desde el día 0. Y ver el nacimiento, estar ahí en la cirugía, ni siquiera en la cirugía, en la sala de parto, ver cómo llegó al mundo, eso a mí me marcó muchísimo. Y yo no estaba triste, no estaba asustado, no estaba nervioso, estaba contento. Y creo que también así he asumido todo lo que ha tenido que ser, todo lo que ha tenido que ver con él. Hay personas o hay hombres que no cambian un pañal, pues no sé, yo lo cambio sin problema. Que da pereza, sí, cambiar el pañal da pereza. Yo baño a Matías, yo muchas veces lo cambio, pero hay otras cosas que sí a veces se me olvidan y soy muy descuidado y se las dejo todas a mi esposa, y creo que también en eso he fallado, pero no creo que respondo en actitud como que, venga, yo soy el hombre, eso no me toca a mí. Y creo que eso es lo primordial. Uno no educa con palabras, uno educa con ejemplo, y veo que es real. Solamente para cerrar, como con ciertas actitudes de Matías, a veces Matías se pone muy grosero y a pegar y a levantar la mano. Y yo muchas veces le he dicho, póngame la mano, y le pego una palmada, proporcional a la que tiene y proporcional a la fuerza que pueda resistir. Pero he visto que ya me he equivocado. Ayer nomás llegó y le pidió a la mamá la mano y llegó y le pegó, que porque la mamá no le pasó el celular. Y yo dije, no. Jue madre. O paro esto acá. Eso puede ser muy inofensivo, puede que sea lo menos dañino, lo menos grave. Pero me puso a pensar, lo estoy haciendo muy mal. Y también como yo decía, Dios mío, gracias por ayudarme a reconocer que me estoy equivocando, porque tengo que buscar la manera de poder hacerle ver a Matías que las cosas no se hacen así. Aunque siento que es muy complicado, es una fotocopia mía. A veces es muy llevado de su parecer y cree que así está bien. Y uno dice, pero es un bebé. No,
desde el día cero ha mostrado su personalidad muy bien. Y eso también me lleva a pensar cuando yo era niño, y me llevaba también a pensar cómo yo quería en un momento determinado de mi vida y de mi historia que mis papás me trataran. Porque no voy a decir mentiras, hasta mi papá me pegó, mi mamá me pegó, y yo creo que las generaciones que venimos de los 90 hacia atrás, creo que la mayoría era fuete venteado y un palo y lo que se atravesara. Peliscos, esos coscorrones, chancleta voladora. Y lo que cayera. Entonces yo también me ponía a pensar, y mi esposa me lo dice todo el tiempo, nos quejamos mucho de cómo nos educaron a nosotros y caemos siempre en lo mismo. Pero a mí me llamó profundamente la atención eso, y yo decía, no, qué desastre, lo estoy haciendo muy mal. Porque Matías no entiende que eso es una corrección. Ahora. Matías no entiende que se equivocó, yo no sé qué está entendiendo, y es peor aún. Escuchando aquí que habla como con tanto amor de Matías y de la paternidad, hay algo que cuando estábamos planteando el tema de las nuevas masculinidades, y es que en la sociedad actual tristemente se sigue exaltando al papá presente, es decir, al papá tipo Quique, que cambia el pañal, que ayuda en las labores del hogar, que ayuda educando y criando al hijo, cuando es una responsabilidad, y no es que, ay, tan bonito ese papá como está apoyando a María José, no, es que esa es su función como papá. Pero por ejemplo, en las votaciones pasadas que yo fui jurado, llegó un papá y traía al bebé cargado y fue a votar con el bebé. No, todas las jurados, todos los matadas, enamoradas, que ese papá tan bonito, que como lleva al bebé, o sea, como, pero si yo veo a una mamá con el bebé en brazos, no es lo mismo, pero con el papá sí, porque uno empieza automáticamente a decir, ay, tan bonito, mira cómo está tan presente, cómo está apoyando en el mercado, cómo está llevando al bebé a toda parte, cómo está ayudando en los quehaceres del hogar, cuando con las nuevas masculinidades y con lo que hemos hablado, pues es que no es que es un rol o una responsabilidad de un género en específico, es del hogar, como ahorita lo mencionó Quique. Ahí yo quiero, siguiendo con la ronda de preguntas, saliéndolos como un ladito de ser papá, y yo creo que es una pregunta para los tres, no solo para Quique, y es si las nuevas masculinidades implican desechar todo lo que entendemos por masculino, pues lo que entendemos cada uno de nosotros. Wow. Bueno, yo pienso que no hay que desechar lo que la masculinidad en sí o lo que nos hace masculinos, sino que hay que desechar son los... A ver, yo me voy a parar primero desde otra posición. Yo pienso que el hombre es hombre, y yo creo que en eso va a discrepar muchísimo de la audiencia y de muchas personas también de la universidad, porque para mí no es una concepción simplemente tradicional, es como una cosmovisión, es como yo entiendo el mundo. El hombre es hombre y la mujer es mujer, y yo parto de ahí. Y con eso no quiero decir que yo esté en contra de la comunidad LGBTIQ+, o de otros géneros, porque creo en el respeto y creo en el amor. Y creo que cada quien es libre de optar por la vida que quiera llevar, por la sexualidad que quiera llevar. Otra cosa es que no lo comparta, y eso no tampoco me debe llevar a rechazar a los demás, pero yo pienso que incluso dentro de la iglesia hay todas posturas muy rígidas que incluso no se apegan al mismo cristianismo, era lo que hablaba antes. Es que no hemos comprendido, aún no nos hemos enterado que es ser hombre, ni que es ser cristiano, ni que es ser mujer dentro de la iglesia hablando propiamente. Y creo que el hombre tiene que redescubrir que en principio es un ser humano. Partir de esa base, es un ser humano que siente, que sufre, que se alegra, que se entristece, que se equivoca, que lo hace bien, que lo hace mal, como cualquier otro. Y que el hecho de decir ser hombre no quiere decir que tenga que apelar a que tenga poder. Y pienso que el hombre no tiene que ceder una figura de poder, porque es que no hay poder. Simplemente tiene que entender que su misión, sí, yo sí considero que el hombre todavía está para proteger, pero no para proteger a su familia de temas económicos o de temas, llamarlo físico, como de la delincuencia, cosas así, no. El hombre está para proteger al hogar, pero para velar para que su familia crezca emocionalmente estable, espiritualmente estable, porque lo demás no se controla. Yo no controlo entrada de dinero, yo no controlo que otro me pueda hacer daño, yo no controlo nada de eso, pero yo sí puedo controlar la forma en la que yo puedo proteger a mi hogar, y proteger a mi hogar es enseñarle principios, enseñarle valores, entender que si estoy llamado a también a velar por el respeto de los otros,
Y creo que eso me lo enseñó muy bien mi papá y mi mamá. Y creo que eso es lo que yo al final me llevo todos los días, que proteger no parte de la base económica ni la base física. Proteger parte de eso, de formar seres humanos. Y lastimosamente, para mí, y lo veo mucho en Pereira, el hombre en esta sociedad ha perdido su capacidad de proteger su hogar. Porque yo no sé, yo cada vez que hablaba en mi colegio con los compañeritos, encontraba que había padres ausentes. Pues no los juzgo, pero de cierta manera veía que eran niños un poco más inseguros, un poco más frágiles. Y siento que eso también lo da el papá, la seguridad y la confianza. Y creo que eso a mí me ha marcado muchísimo porque sí lo he podido ver. Y yo al final le quiero dejar eso a Matías, que se sienta tranquilo, que se sienta seguro de ser quien es. El día de mañana me puede decir, no papá, yo soy gay. Es su libertad, yo ahí. Pues, por más que yo quiera cambiarlo y por más que él se quiera, él quiera desafiarme o pensar algo diferente, yo estoy llamado a amarlo tal cual es. Punto. Y lo único que yo puedo hacer es simplemente decir, no estoy de acuerdo por esto y esto y esto, pero espero nunca dejar de llamarle hijo, de apartarlo de la casa, de rechazarlo, por una decisión que también es libre. Es que los hijos no son para toda la vida y eso lo tengo claro. A mí lo que más me ayudó fue en la formación que recibí en mi hogar y creo que eso es lo que quiero transmitirle a él. Y quiero que se vaya con eso tranquilamente, que después quiera hacer algo diferente o que se quiera apartar de las normatividades o las posturas que yo le quise también dar como hijo y como hombre, es diferente, pero por lo menos que no vaya por la vida haciéndole daño a nadie. Ahí respondiendo también lo que decía Valen, yo sí creo que en temas de masculinidad es necesaria una deconstrucción de la propia masculinidad, porque lo que hemos hablado, no hay una sola masculinidad, no hay una masculinidad hegemónica, aunque eso es lo que también nos ha vendido la sociedad, que incluso ahorita pues escuchando aquí que todo lo que hemos conversado, en realidad ¿qué es ser masculino? Porque es que lo estamos asociando a ser hombre, pero no necesariamente. Que decía que incluso en la casa la mamá tenía más comportamientos masculinos de lo que socialmente se ha concebido como ser masculino, y el papá parecía más como si fuera la mujer del hogar, porque incluso ni siquiera el ser masculino femenino ya va vinculado a ser hombre-mujer, va mucho más allá. Y yo creo que el tema de deconstruir eso pues nos va a permitir aprender de quizá el pasado, de esa masculinidad hegemónica, de los machismos, de los micromachismos que también hemos vivido en nuestra sociedad, y dejar de lado como esa masculinidad tóxica que incluso causa hasta represión, dominación, misoginia, todo el tema de desigualdad de género. Y yo creo que eso también ayuda a desafiar y también a que pensemos otras formas de ser y estar en el mundo. Yo parto de que, bueno, yo creo que mi opinión discrepa. Yo creo que no hay que desechar lo que entendemos por masculinidad, porque yo creo que sí hay una realidad, y por esa realidad es que se han contemplado, puesto en la mesa estas diferentes discusiones sobre nuevas masculinidades, los grupos feministas, etcétera, ¿cierto? Y como todas esas nuevas políticas y movimientos que hay para tener mayor igualdad de género, ¿cierto? Hay unos hechos que, no sé, digamos, ser hombre tiene que ver con seguridad, tiene que ver con fuerza, tiene que ver con poder, como lo dijimos al principio, tiene que ver con fuerza emocional, ¿sí? Seguridad emocional, qué sé yo, ¿sí? Con esas cosas. Y yo creo que no, es importante no desecharlas, porque por eso se dan estas nuevas conversaciones y estas nuevas formas de muchas de ser hombre y de ser mujeres, porque también así como pueden cambiar las formas de ser hombre, también cambian las formas de ser mujer, y como también vemos que esta mujer es femenina, así tenga muchos comportamientos que en otros momentos pueden ser masculinos. Entonces podemos ver una mujer muy fuerte, digamos físicamente, pero sigue siendo femenina. Entonces yo creo que es importante no olvidar como de dónde viene, las masculinidades, porque es de dónde venimos y de dónde se parte todos esos cambios que hemos tenido y que vamos a seguir teniendo, y que habrá nuevas masculinidades y feminidades en 30, 40 años. Para mí, pues no deberíamos desecharlas. Ahí en temas ya dando cierre y vinculando lo que hemos hablado de masculinidad, también de la masculinidad en la crianza, hay algo que con lo que Quique mencionaba, y es el enseñar
porque Quique es así como papá porque él tuvo un papá así. Sí, tuvo un ¿Qué ejemplo. sucede? Exacto, ¿qué sucede cuando yo no tengo o no tuve un papá presente o mi papá era agresivo, le pegaba a mi mamá o el alcohólico? No sé, no era esa figura paternal ejemplo para que yo pueda darle el ejemplo a mis hijos o a mi familia o mi entorno cercano desde estas nuevas masculinidades, porque eso también termina siendo un reto mayor. Si para Quique, que tuvo el ejemplo, puede ser un reto educar a Matías desde la crianza respetuosa, desde todo lo que estamos viviendo y hablando actualmente, pues ahora imagínense para alguien que no lo tuvo. Y también porque hay algo que a mí me cuestiona y es una frase que es muy común y es que mamá solo hay una, papá puede ser cualquiera, y yo creo que eso también parte de ese tema del comportamiento de pronto de la masculinidad frágil, de que el papá no se vincula a los quehaceres del hogar, que el papá está estigmatizado, que es el que siempre abandona cuando no siempre es el que abandona, y que por eso es el que simplemente yo puedo reemplazar, cuando la paternidad no debería ser de esa manera. A mí me parece, también a manera de conclusión, creo que este espacio es un abrebocas para que todos, no solo hombres, ¿sí? Hombres y mujeres, todos los que nos puedan escuchar y a los oídos que llegue esta conversación, es preguntarse qué es ser hombre, ¿sí? Y a partir de esa respuesta que nos damos en qué es ser hombre y de donde nos estemos parando, cómo son nuestros comportamientos frente a esa respuesta, ¿sí? Pues porque nuestros pensamientos configuran nuestros pensamientos, configuran nuestros comportamientos, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos estamos comportando en ese ser hombre o cómo estamos viendo al otro, si somos mujeres, en ese ser hombre y cómo nos estamos comportando frente a eso? Porque nosotros también podemos, sin querer o quizás de forma inconsciente, apoyando una figura con la cual de bocas para afuera no estamos de acuerdo, pero cuando nos centramos como a hacer la reflexión, sí estamos pensando que eso es ser hombre, ¿sí? Viendo como ese comportamiento. Y yo creo que la universidad es un espacio de reflexión para posibilitar nuevos espacios de relacionamiento, conexiones y conversaciones más inclusivas, pacíficas y respetuosas en temas de género. Y por eso traemos este tema, hemos traído otros en temas de género y seguramente traeremos más para seguir impartiendo nuevos espacios. Damos un agradecimiento a las voces experimentales hechas por Cristian Borges, a nuestra pieza ficcionada que fue tomada de la publicación de Instagram de @Angie_fit_mom, música de efectos por Alejandra Marín y Luis Fernando Calle, producción y postproducción por el Centro de Innovación Educativa de la Universidad Católica de Pereira. Obviamente muchísimas gracias a Quique por venirnos a compartir y abrirnos un espacio en su casa con su hijo, con su esposa, sus pensamientos, sus ejemplos y también todo lo que le impartieron sus papás. Muchas gracias. Si tienes algún tema que podamos abordar, no dudes en escribirnos a través de nuestras redes sociales como Instagram @CIE_UCP, en Spotify, Apple Podcast y si no tienen ninguna de las dos, por iVoox como De Cierta Manera. Y esto fue De Cierta Manera. Este es un podcast del Centro de Innovación Educativa de la Universidad Católica de Pereira, en alianza con www.radioucp.co, donde suenas.